Buenas tardes, jóvenes. Hola, Buenas profe. tardes. Hola. Voy a anotar aquí algunas identidades que van a ser útiles para esto del principio de superposición. Entonces, es bueno que las tengan a mano para efectos de examen, ¿verdad? Por ejemplo, ya esto ustedes lo saben de los cursos de mate, ¿verdad? Pero, pues, es bueno tenerlas ahí. No me acuerdo de las identidades trigonométricas, profesor, la verdad. ¿No se acuerdan? Casi no. Así, de las que son muy feas, no. Sí, tal vez las que son menos usadas. Sí, pero di, las normales, di, obvio, sí. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Yo tengo mala memoria, entonces, eh, igual, cuando... Además es que di, había llevado Matén, pero en el colegio y las vi así, como el puro final. Claro. Sí, las que voy a poner son las que se necesitan, digamos, para efectos de factorizar una onda. Eh, porque mi experiencia en esto, digamos, es que es mejor tenerlas a mano eh, para efectos de un ejercicio, ¿verdad? Porque mientras que uno la busca y eso, eh, es posible que hasta se confunda, ¿verdad? Es decir, cometa un error, entonces es mejor tenerlas a mano. Bueno, esta es la de seno, suma y resta, y la de coseno, suma y resta. Esta es cos de alfa, cos de beta, y aquí se invierte, ¿verdad? Es menos más. Sen de alfa, sen de beta, pero se mantiene el orden de los ángulos, ¿verdad? Bueno, el producto aquí es conmutativo, no hay problema, ¿verdad? Bueno, esas dos y estas otras que están por aquí. Sen de alfa más sen de beta. Esa ya por ahí la habíamos puesto, ¿verdad? Es 2 seno de alfa más beta sobre 2 por cos de alfa menos beta sobre 2. Y cos de alfa más cos de beta. Entonces esta es 2 cos de alfa más beta sobre 2, cos también de alfa menos beta sobre 2. Entonces vean esta es seno más seno, es un producto de seno por coseno, y aquí es coseno más coseno, y se mantiene el coseno, ¿verdad? Entonces, puede prestarse para un error, ¿verdad? Pensar que aquí es un seno o algo así, ¿verdad? Bueno, entonces ahí están las identidades trigonométricas que necesitamos tener eh, a mano para efectos de, como les decía, si le dan un problema de interferencia y le dan Y1 y Y2, y entonces necesita factorizar la onda, que algunos libros lo llaman así. Factorizarla, pues equivale a utilizar una de esas identidades para escribir, digamos, la Y resultante. Ok, entonces por eso las anoté desde ya, para que las tengan por ahí en una index card, donde las puedan consultar, perdón, rápidamente, ¿verdad? Porque en lo que usted busca, en el libro, en el apéndice, es capaz de que vio mal y copió mal, y entonces es mejor tenerlas, como dicen por ahí, ya ahí a la par, ¿verdad? Por si aparecen ejercicios de estos que van a aparecer, en donde uno pueda factorizar la onda. Bien, hoy vamos a continuar con el principio de superposición. La semana pasada, recuerden que lo aplicamos al caso del fenómeno de interferencia y dijimos que hay interferencia constructiva y también destructiva. Y esa clasificación no solo aplica para ondas en cuerdas, perdón, ondas transversales, sino que también aplica para ondas sonoras. Yo ahí en las clases que puse en la plataforma hago un problema de ondas coherentes de sonido, ¿verdad? Dos altavoces que están emitiendo sonido, ¿verdad? Y entonces hay un observador que está posicionado cerca de los altavoces, ¿verdad? Entonces ahí hay,
digamos, se presenta la posibilidad de que se perciba un máximo o un mínimo, ¿verdad? Cuando se trata de ondas coherentes, ¿verdad? Entonces, vean que la interferencia no solo se aplica a cuerdas, sino también al caso de ondas sonoras, ¿verdad? De hecho, en ondas sonoras es un poco más complicado, porque, pues, decir, depende de la geometría del problema, es decir, la distancia a la que estén los altavoces, la distancia a la que esté el observador de esas fuentes que producen el sonido, y también depende de las aproximaciones que se hagan. Es decir, no es lo mismo que yo esté, digamos, frente a un par de altavoces a una distancia de, por ejemplo, 2 metros, ¿verdad? Es decir, en una habitación o en una sala, que está en una plaza, ¿verdad? En donde hay unos altavoces, estoy a una distancia mucho mayor, es posible que esté a unos, no sé, 500, 600 metros y se perciba el sonido, ¿verdad? Entonces, esas distancias, algunas veces hay que hacer algunas aproximaciones de orden, de magnitud, para resolver el problema, de manera que el resultado tenga, ¿cómo se dice? Sentido físico, ¿verdad? Es decir, que esté acorde con una situación real, ¿verdad? Que cuando se tiene un par de fuentes emitiendo sonido. Bueno, ahí yo hago un problema en las clases que lo pueden ver, ¿verdad? Es bastante sencillo, donde estudiamos también las ondas coherentes. Ok, hoy vamos a continuar con el principio de superposición, pero ahora lo vamos a aplicar al otro caso. Dijimos que el principio de superposición, el libro lo aplica a interferencia y lo aplica a ondas estacionarias. Entonces lo que vamos a ver ahora son las ondas estacionarias para hacer un problema. Ok, bueno, estas son las identidades que necesitamos conocer. Recuerden que para ondas, para interferencia, ¿verdad? Constructiva o destructiva, se utilizan estas dos, seno o coseno, ¿verdad? El libro le da seno, porque el libro, recuerden que trabaja con la Y que tiene seno, pero podría parecer coseno, ¿verdad? Entonces no hay que aprendérsela de memoria. Es mejor aprender a factorizarla, ¿verdad? Desde cero. Y estas dos que están aquí, la suma y resta de ángulos para seno y coseno, es la que vamos a utilizar ahora para el caso de ondas estacionarias. Bueno, las ondas estacionarias se pueden generar de dos formas, pero básicamente el problema que nos interesa es el de la cuerda. La cuerda que está atada, digamos, en ambos extremos, y hay algún mecanismo que produce una vibración, un vibrador, ¿verdad? Que está conectado de un lado de la cuerda, digamos, y entonces se prende ese vibrador a una frecuencia fija, F, y entonces pone a la cuerda a efectuar un movimiento armónico simple. Igual vamos a aplicar el principio de superposición a ondas estacionarias. Y es igual a Y1 más Y2. Lo que pasa es que ahora en ondas estacionarias, la Y1 y la Y2, para distinguirlas, vamos a ponerle signo distinto, es decir, que viajan en sentido contrario. Entonces la Y1 es A, usando seno, por ejemplo, seno de KX menos omega t. Entonces esta onda se mueve hacia la derecha. ¿Ok? Y la Y2 va a ser A, seno de KX más omega t. Y no le ponemos el ángulo de fase, ¿verdad? Y esto es cuando se mueve a la izquierda. Entonces, yo puedo generar ondas estacionarias, como les decía, con un mecanismo externo, un vibrador, que esté conectado a un extremo de la cuerda y que produzca este mismo comportamiento. O bien, dos ondas que viajan en sentido contrario. Ok, entonces cuando ellas se encuentran, ¿verdad? Que ocurre el proceso de superposición, hay un instante dado en donde se pueden sumar. Ok, entonces ahora, en este caso, vean que esto es seno de A o de alfa menos beta.
y este es seno de alfa más beta, que son las identidades trigonométricas que tenemos por ahí, ¿verdad? Entonces la idea es sumarlas, factorizando la A, en donde la amplitud siempre va a ser la misma, y convertir los argumentos con las identidades trigonométricas. Seno de kx más omega t. De esta manera. Entonces vean que la amplitud de la onda individual siempre va a ser la misma, ¿verdad? Porque si no, entonces el problema se pone más feo, ¿verdad? Entonces aquí suponemos que las amplitudes son siempre iguales. Todos estos libros que ustedes han ya, ¿cómo se dice? Consultado, llámese Serway, Sears, Power, Resnick, todos usan igual amplitud, ¿verdad? Para que el problema sea más, es decir, más fácil de resolver. Sin embargo, si quieren ver casos en donde la amplitud no es la misma, ya les dije que, por ejemplo, está el Alonso, ¿verdad? El volumen 2 de ondas, en donde él ya aborda casos más complejos, ¿verdad? Donde la amplitud no es la misma. El procedimiento es el mismo, hay que sumarlas, pero pues lo que se complica un poquito más es la parte matemática, ¿verdad? Pero el principio aplica igual, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando yo sumo esas ondas y utilizo la identidad trigonométrica, resulta que llego a este resultado. Y de xt es igual a 2a seno de kx coseno de omega t. ¿Ok? Entonces vean que ese resultado es el que obtenemos de ahí, de hacer la factorización. Comparando con el caso de la interferencia, voy a volverla a escribir un momentito para comparar con el caso de interferencia. La y que obtuvimos era esta, era 2a coseno de delta medios o phi medios. Creo que usé delta, ¿verdad? Seno de kx. Creo que aquí el jueves usé la letra delta. Kx menos omega t más phi medios o delta medios. Entonces la quiero escribir por una razón, porque quiero comparar, digamos, ambas soluciones, la de interferencia con la estacionaria. Aquí hay mucho, en este tema hay mucho conceptual, ¿verdad? Mucha parte conceptual que hay que analizar. Lo primero es que en interferencia la onda resultante continúa siendo una onda viajera. Vean la forma que tiene. Esto es la amplitud. Todo esto es la amplitud resultante multiplicado por seno de kx menos omega t más phi medios. Recuerden que en interferencia las ondas individuales viajan en el mismo sentido, ya sea a la derecha o hacia la izquierda. En este caso escogimos que fueran hacia la derecha. Y vean que la onda resultante mantiene en ese instante t y en esa x específica, mantiene su dirección igual hacia la derecha. Ok, nada más que ahora la amplitud resultante es todo esto que está aquí. Pero sigue siendo una onda viajera porque vean que tiene la forma f de x más menos b por t. O sea, el argumento de esa función mantiene esa forma, x más menos b por t. ¿De acuerdo? Ahora vean el caso de la onda estacionaria. La onda estacionaria, que es lo que tenemos de este lado, vean que ya esa onda no es viajera. Precisamente por eso es que le llaman una onda estacionaria. Porque los puntos en una cuerda, cuando se genera una onda estacionaria, no se mueven. Lo que hacen es efectuar un movimiento armónico simple. ¿Ok? Entonces, vean la forma que tiene. Si yo comparo esto con el oscilador, el más, ¿qué decíamos del oscilador? El oscilador era A coseno de omega t más un ángulo de fase. Pues vean la forma que tiene. Aquí está la amplitud. Esto ahora es la amplitud. Aquí está el coseno, que es igual que el movimiento armónico simple. ¿Ok? Y bueno, aquí no está el ángulo de fase. Aquí estamos suponiendo que no está, que es cero. Pero vean que mantiene la forma del movimiento armónico simple. Y por eso es que se llama una onda estacionaria. ¿De acuerdo? Porque es, digamos, lo contrario a una onda viajera. Entonces, vean que el principio de superposición se aplica o se usa para los dos fenómenos, interferencia y ondas estacionarias.
pero en el caso de ondas estacionarias, precisamente lo que no se obtiene es una onda viajera. Entonces, las partículas de una cuerda que estén sujetas a esa superposición, realmente lo que están haciendo es un movimiento vibratorio. Lo que pasa es que es tan rápido que el ojo humano no lo percibe. Sin embargo, si usted ve un video de una cuerda que le están produciendo una vibración, cuando la editan, ¿verdad? Cuando editan la película, el video, se puede ver un punto en particular que se está desplazando con un movimiento armónico simple. Entonces, la otra cosa que vemos aquí es que la amplitud a la onda estacionaria, ¿qué podemos ver aquí? Todo esto es la amplitud resultante. ¿Qué observan ahí en comparación con esta otra? Vean que esta es constante. ¿Por qué? Porque la A de la onda individual es la misma para ambas. Y el delta es un ángulo en radianes que es el mismo. O sea que esto es una constante. Vean ahora el caso de la amplitud de la onda estacionaria. ¿Qué es lo primero que vemos? Que es función de quién? De la X, de la posición. Entonces, la otra característica de una onda estacionaria es que la amplitud varía conforme nos movemos desde un extremo de la cuerda al otro extremo que está atado o que está conectado al mecanismo que produce la vibración. ¿Ok? Entonces, esa es otra característica muy importante. Bien, entonces aquí tenemos los dos casos, ¿verdad? Ondas estacionarias versus onda armónica viajera. Esta le decimos armónica porque en particular usa una función trigonométrica. Pero puede ser que sea otro caso, ¿verdad? Es decir, que tenga otra forma. Sin embargo, como les decía desde el principio, el caso que más nos interesa, el caso general es el caso armónico, ¿verdad? Que lo podemos describir con una función trigonométrica, ya que tiene ciertas regularidades que nos permite estudiar el movimiento de una forma más metódica, más general. Porque si aquí comenzamos a cambiar la función, entonces hay muchas funciones que podrían ser solución de la ecuación de onda. Y no nos sirve entonces tener varias soluciones, sino que nos sirve mejor el caso de la onda, ¿cómo se dice? La onda, la que el Tipler llama armónica. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí podría ser coseno, ¿verdad? Y también y coseno aquí, ¿verdad? Entonces es otra posibilidad. Por lo general los libros cuando utilizan coseno, en este caso en ondas estacionarias, le ponen un signo a uno de los cosenos para tomar en cuenta el desfase. Entonces, por ejemplo, el Sears, para los que tengan el Sears, que por ahí algunos me han dicho que les gusta ese libro, él escribe las Y así, menos A coseno de KX más omega T. Y la Y2 la escribe para la onda que se mueve hacia la izquierda con positivo. A coseno de KX más omega T. ¿Por qué le ponen menos ahí? Es un asunto, digamos, de simplicidad. Es decir, si uno no le pone el menos ahí, cuando hace la factorización de la onda, el argumento no le va a quedar, digamos, de una forma, ¿cómo se llama? Es decir, necesitamos que ese argumento no quede negativo, ¿verdad? Porque recuerden que el coseno, ya escribí una identidad ahí, coseno de menos zeta, es menos coseno. Entonces se lo adelantan, es decir, se lo ponen de una vez porque saben que cuando se haga la factorización ya va a calzar, o sea, ya va a quedar en la forma que necesitamos. Entonces cuando yo lo sumo, me va a quedar esto. La y, que es y1 más y2, me va a quedar como 2a seno de kx, ¿verdad? Que es la amplitud igual, la amplitud resultante, multiplicado por seno de omega t. Esa es la diferencia. Cuando usted usa cosenos, aquí le queda seno de omega t. Y cuando usa senos, aquí le queda coseno de omega t. Verifíquelo usted mismo, ¿verdad? Con las identidades que pusimos ahora al principio. Nuevamente, esta parte no es de aprenderse fórmulas de memoria porque si le cambian la función o le cambian algún numerito, entonces es posible que el resultado varíe ligeramente. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda?
¿Está bien? Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a ver el caso de la cuerda que les comentaba ahora. Una cuerda sometida a un mecanismo externo que produce la vibración y que efectúa un movimiento armónico simple, pues genera ondas estacionarias. Entonces esas ondas estacionarias se pueden ver en el laboratorio con el típico experimento, ¿verdad? Que es una cuerda atada a un extremo y del otro lado conectada al vibrador. Entonces, en ondas estacionarias, por lo general tenemos una cuerda tensa entre dos puntos, ¿verdad? Esto es X igual 0 y esto es X igual L. Entonces, la cuerda tiene longitud L. Entonces, es muy común en estos problemas ponerle condiciones de frontera para, digamos, encontrar la solución de la onda. Y eso mismo, exactamente lo mismo, se hace, por ejemplo, en física moderna. Cuando se estudia, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, es exactamente el mismo modelo. Una cuerda, por supuesto no le ponen una cuerda, pero digamos, ¿cómo se dice? El método para resolver el problema es suponer igual condiciones de frontera, para entonces hallar una función de onda apropiada para describir el átomo de hidrógeno. Ok, entonces van a ver que el mismo problema se vuelve a estudiar en física moderna. Ok, les decía que tengo una cuerda tensa, sujeta a una tensión, ¿verdad? Y por aquí hay algún mecanismo, el vibrador o el mecanismo que produzca la vibración, ¿verdad? Y entonces ese vibrador tiene es decir, se le puede cambiar la frecuencia, ¿verdad? Y se puede fijar. Y entonces lo que vamos a observar es que para una frecuencia dada, entre los dos extremos de la cuerda, lo que vemos es que, por ejemplo, se forma un vientre así. A eso le dicen un vientre, ¿verdad? Y esa frecuencia es la frecuencia F1. Entonces a la frecuencia F1 le llaman la frecuencia fundamental. ¿Ok? Bueno, entonces, por supuesto podemos generar más patrones, ¿verdad? Es decir, podemos generar, por ejemplo aquí, si yo cambio la frecuencia nuevamente del equipo, pues voy a tener algo así, ¿verdad? Voy a ver ahora dos vientres, que llaman, ¿verdad? O, bueno, el libro les dice así, dos vientres o dos membranas. Y puedo generar 3, puedo generar 4, ya 5 cuesta. Si en algún momento van a tener la oportunidad de usar el equipo, pues van a ver que poner 3 es fácil, pero ya poner 4 ya cuesta, ¿verdad? Es decir, hay que afinar ahí el dedo a la hora de mover la perilla, ¿verdad? Para poder visualizar esos 4 vientres. Ya no es tan fácil, ¿verdad? Es decir, la cuerda ya comienza a entrar en un proceso, digamos, que se desestabiliza y cuesta mucho ver esos vientres definidos, ¿verdad? Cuando digo verlos, me refiero a verlos nítidos, ¿verdad? Recuerden que aquí las partículas no se están moviendo en la dirección X, sino que cada partícula de la cuerda hace un movimiento armónico simple. Entonces la idea es buscar esa frecuencia que me permita ver esos 4 vientres, ¿verdad? Nítidos, o sea, que no se vean borrosos conforme el aparato está produciendo la vibración. ¿Ok? Bueno, entonces resulta que los puntos donde la amplitud es 0 se llaman nodos. Por ejemplo, esto es un nodo y lo abreviamos con una N mayúscula. Esto es un nodo. Entonces los nodos son aquellos puntos donde la amplitud es 0. Y los antinodos son aquellos puntos donde la amplitud de la oscilación es máxima. Por ejemplo, aquí, en los párpados. Entonces, en este caso, cuando la frecuencia F1 es la frecuencia fundamental, tenemos 2 nodos y un antinodo.
Cuando la siguiente frecuencia es F2, tenemos entonces 3 nodos y 2 antinodos, y así sucesivamente. Entonces necesitamos de alguna manera contarlos, ¿verdad? Entonces para eso vamos a utilizar la letra minúscula N para referirme a los modos normales de vibración de la cuerda. ¿Okay? Ahora, ¿cómo calculo yo esos antinodos? Bueno, los antinodos, la posición de los antinodos, que es donde la amplitud es máxima, es haciendo que el seno de kx sea igual a más menos 1. O sea, ¿cómo calculo yo el antinodo? Pues digo que seno de kx tiene que ser igual a más menos 1, que es esto de aquí, ¿verdad? Y entonces, cuando yo pongo esa condición, resulta que la posición de los antinodos la podemos obtener con una formulita general que es n más 1 medio por lambda medios. Y contamos, esto funciona para n igual 0, 1, 2, ¿verdad? Aunque también se pueden calcular de esta manera, n lambda cuartos. Pero en este caso entonces tenemos que contar a partir de 1. N igual a 1, n igual a 3, 5, es decir, los impares. Entonces aquí tengo una forma, ya sea por aquí o por aquí, de calcular la posición de los antinodos. Recuerden que es un valor en X, ¿verdad? A lo largo de la cuerda, ¿ok? Donde se forma ese vientre, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí una posición de los antinodos sería en esta X. X igual, no sé, le voy a llamar X1, ¿ok? Que es donde la amplitud es máxima. Y luego la siguiente posición del antinodo, o sea, el segundo antinodo, por decirlo de alguna manera, sería aquí, donde X vale 2. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, para los nodos serían, uno es X igual a 0, otro es X igual a L, y otro es el que habría aquí, que ese habría que calcularlo, ¿verdad? No necesariamente corresponde a la mitad. Es decir, en este caso sí, porque tenemos 2 vientres, pero si hubieran 3, ya el resultado no necesariamente mantiene esa proporción. Ahora bien, para los nodos, la posición de los nodos es cuando la amplitud, cuando genero yo la posición de un nodo, cuando la amplitud seno de kx es igual a 0. Y de ahí tengo una formulita, que es esta. La x de los nodos, o la posición de los nodos, es n por lambda medios. Y n comienza a correr a partir de 0. 1, 2, 3. Vean que tiene que estar incluido el 0 en este caso, ¿verdad? Porque es este punto de aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, estas fórmulas son para calcular la posición de los nodos y los antinodos. Ahora, la distancia entre antinodos consecutivos siempre va a ser lambda medios. O sea, la distancia que hay entre dos antinodos siempre es lambda medios. La distancia que hay entre dos nodos consecutivos siempre va a ser lambda medios. ¿Ok? Y la distancia que hay entre un nodo y el siguiente antinodo es lambda cuartos. ¿Ok? Entonces, algunas veces le hacen preguntas sencillas, le dan la longitud de onda y con eso le dicen, bueno, ¿cuál es la distancia del segundo nodo al tercer antinodo? ¿Ok? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, como les decía, necesitamos entonces contar es decir, tener una forma más general de contar esos nodos, es decir, de no solo contarlos, sino también de calcular las posiciones. Entonces, vamos a eso, vamos a meter la n, que en este caso es el modo normal de vibración.
Bueno, entonces, siguiendo con el mismo problema de ondas estacionarias, que tengo una cuerda fija entre dos extremos, ¿verdad? Yo puedo, digamos que, escribir ese modo normal en términos de la longitud de onda. Yo puedo decir que lambda sub n es igual a 2L entre n. Entonces vean que si n es 1, que es el primer modo normal, la frecuencia F1 se llama la frecuencia fundamental. Y efectivamente, al hacer lambda 1 aquí, pues la fórmula me queda como 2L. Y si yo despejo esto, vean que la longitud de la cuerda efectivamente es lambda medios, que es lo que necesitamos, porque la distancia de un nodo a un nodo es lambda medios, precisamente. Entonces quiere decir que esto sí funciona, es correcto, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar la n y comenzar a contar como, no, como modos normales. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, como V es lambda por F, de lo que sabemos de ondas, pues yo también puedo esta ecuación escribirla de esta manera. Puedo decir que despejando la Fn, puedo decir que Fn es V sobre lambda n. Vean que la V no tiene el subíndice n, ¿verdad? Porque la V en este caso va a depender de la tensión en la cuerda y de la densidad lineal de masa. Entonces a esa no se le pone, ¿cómo se llama? Subíndice, ¿verdad? Porque recuerden que en este caso es la velocidad de un pulso en la cuerda. Entonces la Fn yo la puedo poner también así. Fn es igual a nv sobre 2L. Y usando lo que es la V, ¿verdad? Esta fórmula de la raíz, pues entonces me va a quedar así, n sobre 2L, raíz de tensión entre mu. Ok, entonces a esta ecuación se le llama los armónicos o la serie armónica. Es decir, esta ecuación genera una serie que se llama la serie de los armónicos, que van a ser F1, F2, F3 y así sucesivamente. Entonces, la serie armónica va a ser F1, F2, F3, ¿ok? Donde esta es la frecuencia fundamental. O también le dicen o primer armónico. Y entonces este es el segundo armónico y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, esta serie tiene la particularidad de que converge, ¿verdad? Entonces converge a NF1. Entonces también yo la puedo escribir como F1, 2F1, 3F1 y así. ¿Ok? Entonces a esta sigue siendo la frecuencia fundamental o primer armónico. Este es el segundo armónico. Y también le llaman primer sobretono. Primer sobretono. Entonces este es el tercer armónico. Y en ese orden sería el segundo sobretono. ¿Ok? Entonces 2F1 o F2 es el primer sobretono. 3F1 o F3 es el segundo sobretono. Entonces vean esa notación, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque en las preguntas algunas veces le pueden hablar de armónicos o le pueden hablar de sobretonos. Entonces hay que considerar eso, ¿verdad?
Bueno, la otra cosa que le comenta el libro son las ondas estacionarias, perdón, ondas estacionarias, no dije nada, las ondas estacionarias sonoras, o lo que llaman ondas en columnas de aire, que es esto mismo, solamente que ya no vamos a tener la cuerda, sino que lo que vamos a tener es una onda sonora que se propaga por un tubo, por ejemplo, un instrumento de viento. Ondas estacionarias sonoras. Bueno, esto se refiere a básicamente dos casos. Cuando usted tiene tubos por donde se propaga una onda sonora, ¿verdad? Esos tubos pueden estar abiertos por ambos extremos o pueden estar, digamos, un extremo cerrado. Entonces a ese tubo se le llama cerrado o también se le dice semiabierto. Entonces esa es otro pequeño detalle, ¿verdad? Cuando le hablan de tubos abiertos, son abiertos en ambos extremos. Y cuando hablan de semiabiertos, en realidad se trata de un tubo cerrado, que está abierto solo por un extremo. Esa es la notación que se usa. Que que no les vaya a causar confusión, ¿verdad? Entonces, en tubos hay tubos abiertos y cerrados. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de un tubo cerrado, ¿qué sería? De ahí, por ejemplo, un pozo. Que usted cabe un pozo, ¿verdad? Porque hay agua. En ese sitio hay agua, entonces cavan un pozo hasta una profundidad de 20 metros, no sé, y ya comienza a salir el agua, ¿verdad? Entonces el agua comienza a inundar el pozo, comienza a subir. Eso funciona como un tubo semiabierto. Por ejemplo, esto tiene aplicaciones a la gente que trabaja en topografía, ¿verdad? Cuando necesitan medir la profundidad de un pozo, utilizan un aparato que envía una frecuencia, ¿verdad? Entonces envían dos señales, ¿verdad? Un aparato similar al que usa el policía de tránsito, ¿verdad? Para detectar la velocidad del carro. Realmente lo que usan es el efecto Doppler, ¿verdad? Entonces envía una onda a través del agua, esa onda se refleja, por lo que vimos acerca de la transmisión y reflexión, y regresa descodificada al aparato como una frecuencia dada. ¿Ok? Y luego vuelven y envían otra señal, las que ellos necesiten, y ya con dos de esas señales o tres pueden hacer lo que ellos llaman una triangulación, es decir, una estimación de la profundidad del pozo sin tener que medirlo directamente con una cinta, que no se podría por razones obvias de que es muy incómodo, ¿verdad? Entonces, algunas de las aplicaciones de esto, de las ondas sonoras, también se usan en ingeniería o en topografía. Bueno, les decía que hay tubos abiertos y cerrados. En el caso de los tubos abiertos, la frecuencia la podemos cuantizar así. Fn es igual a NV2L. Y el N comienza a correr a partir de 1. 1, 2, 3. Y cuando están cerrados, esta Fn es NV sobre 4L. Y esa N son los impares. 1, 3, 5. O bien también se puede escribir así, ¿verdad? 2N, pero ya esto es un asunto matemático. U entre 4L, por una propiedad matemática, y entonces aquí el N, pues es igual, es 1, 2, 3. No hay diferencia, ¿verdad? Es decir, la que se usa siempre es esta, ¿verdad? Para tubos cerrados. Esta también funciona, pero los dos casos son este y este, ¿verdad? Abiertos y cerrados. ¿Ok? Y vean que esto también es una serie que converge, ¿verdad? Esto es NF1, ¿verdad? Y esto también converge, es la serie NF1. ¿Ok? Entonces una flauta, por ejemplo, de estas flautas la flauta normal, ¿verdad? Eso puede estudiarse como un tubo semiabierto, ¿no? O un tubo cerrado.
Sí, porque la boquilla, digamos, por donde la persona sopla, realmente es una abertura muy pequeña en comparación con la sección transversal del otro extremo de la flauta, ¿verdad? Por donde, digamos que sale el aire, cuando la persona que está tocando el instrumento sopla. Ok. Bueno, vamos a hacer un problema de ondas estacionarias para comenzar a hacer un poquito de práctica. No sé si hay alguna duda de esto que hemos dicho, eh, de este material. Bueno, entonces vamos a... Bueno, este es un problema de un examen por ahí viejo. Dice que la función de onda y de xt correspondiente a una onda estacionaria en una cuerda fija por ambos extremos viene dada por, y le dan la y resultante. Y de xt igual a 4.2 seno de 0.20x coseno de 300t. Y le dice que y y x están en centímetros. Entonces aquí es más correcto ponerle centímetros aquí, ¿verdad? Para no tener que hacer esa aclaración, ¿verdad? Recuerden que los argumentos son adimensionales, ¿verdad? Entonces todas las unidades las tiene que tener la amplitud resultante. Ok, bueno, entonces T está en segundos, que es lo normal, ¿verdad? En el sistema internacional. Y la parte A le dice que qué longitud de onda y frecuencia tienen las ondas viajeras que dan lugar a esta onda. ¿Qué longitud de onda y frecuencia tienen las ondas viajeras? Recuerden que aquí se refieren a las ondas individuales, ¿verdad? Entonces la solución que estamos viendo ahí es la que tiene seno en la amplitud variable y coseno en la parte oscilatoria, ¿verdad? Entonces ven que aquí pues están usando seno, ¿verdad? Recuerden que la forma de la onda la forma general es y de xt es igual a 2a seno de kx coseno de omega t. Entonces, bueno, ya aquí nos damos cuenta que la amplitud de la onda individual es 2.2 centímetros, ¿verdad? Y el número de onda es entonces, el K sería lo que está delante de la X. ¿Cuál sería ese K? Sería 0.20, ¿verdad? 0.20 centímetros a la menos 1. ¿Y qué sería la omega? Omega sería 300 segundos a la menos 1. ¿Ok? Ya con eso puedo responder esta pregunta, ¿verdad? De lambda sería 2pi entre k. Esa lambda me da 31.4 centímetros. Y omega sería 2pi a ver, perdón, y la frecuencia, sí, despejándolo de una vez, sería 2pi entre 300 entre 2pi. Y eso me daría 47.7 Hz.
Esa es la parte A del problema. ¿Ok? La parte B. La parte B le dice que ¿cuál es la velocidad de las ondas en esta cuerda? ¿Cuál es la velocidad de las ondas en esta cuerda? Ok, la velocidad de las ondas es, ya sabemos que es lambda por F, lambda entre T. ¿Cuál era la otra forma? Omega entre K. ¿Qué más? Raíz de tensión entre mu. Entonces uno lo calcula por donde primero tenga los datos, ¿verdad? Más asequibles o los datos originales del problema. De aquí lo más rápido es por aquí, ¿verdad? Porque ya tengo el omega identificado y tengo el K. Entonces esa velocidad sería omega entre K. Que serían entonces, vamos a ver, 300 entre 0.20. Y esto me da 15 metros por segundo. Ok. Vamos a la parte C entonces, si no hay dudas. La parte C del problema ahora le dice que si la cuerda está vibrando en su cuarto armónico, ¿cuál es su longitud? Entonces, le está hablando del cuarto armónico, que sería entonces el n igual a 4, ¿verdad? Entonces recuerden que la cuerda, la L yo la puedo calcular como n por lambda medios. Perdón. Y sería multiplicar 4 por la longitud de onda, que son los 31.4, dividido entre 2. Y eso me da 62.8 centímetros. Esa sería la longitud de la cuerda. Ok. Vamos a la parte D. Voy a hacerla por aquí. La parte D del problema le dice que determine el desplazamiento máximo y mínimo en la posición 0.25 centímetros. El desplazamiento máximo y el desplazamiento mínimo. Ok, entonces, cuando le preguntan esto, es para que uno utilice las condiciones, es decir, para que vuelva la onda resultante, ¿verdad? A la onda producto de la superposición y que reconozca que esta es la amplitud resultante de la onda estacionaria y este es el término, digamos, el término oscilatorio, el MAS, ¿verdad? El más. Entonces, cuando me dicen ahí que determine el desplazamiento máximo y mínimo en la posición, 0.25 centímetros, escoja el término que tiene 300T y lo vamos a igualar a más menos 1. ¿Por qué a más menos 1? Bueno, porque en esos valores es que obtenemos el valor máximo para coseno, ¿cierto? Entonces, la condición que me están diciendo, esta es la parte D, ¿verdad? La condición es coja coseno de 300T y iguálelo a más menos 1, ¿verdad? Para entonces encontrar el máximo y el mínimo. Y evalúelo en X igual 0.25 centímetros.
Ok, entonces de ahí yo puedo sacar el X, ¿verdad? La X tiene que ser ahora, para antinodo, se cumple que vamos a tener que X es n por lambda cuartos, ¿verdad? Y eso yo lo puedo evaluar en n igual 1, 3, 5, ¿verdad? Profe, Dígame. ¿puede un toque repetir lo que pide el enunciado D? Sí, el enunciado dice, determine el desplazamiento máximo y mínimo. Es que esto no, perdón, esto todavía no era, esto es de la parte, no lo dije. La parte de lo que dice es determina el desplazamiento máximo y mínimo en la posición 0.25 centímetros. Entonces, para que sea un máximo, la única posibilidad es que coseno de 300t sea igual a más menos 1. ¿Ok? Ok, gracias. Y la parte, con gusto, y la parte E dice determine los tres valores más pequeños, o los primeros tres valores, ¿verdad? De X correspondientes a los antinodos. Entonces, para los antinodos es esta parte que la puse, me adelanté. En la parte E le dice los tres valores más pequeños, quiere decir los primeros tres, ¿verdad? Las primeras tres posiciones de los primeros tres antinodos, X1, X2, X3, ¿verdad? Entonces es evaluar aquí, ¿verdad? Es decir, es hacerlo para 1 por lambda entre 4, 3 por lambda entre 4, 5 por lambda entre 4. Y cada uno de estos valores me va a generar la posición de los antinodos, que sería lambda cuartos, que la lambda sería 31.4 dividido entre 4. El siguiente, Profe, una pregunta. dígame. ¿En cuáles casos es que se toma desde n igual 0? Que yo me acuerdo que, bueno, si no me equivoco, antes cuando usted nos dijo lo de los antinodos, había una forma cuando n empezaba en 0, digamos. Sí, con los antinodos, cuando usted tiene, digamos, esta fórmula, n más un medio por lambda medios. Entonces ahí n comienza en 0. O bien utilizar n por lambda cuartos y usar los impares. Ah, Es ok, decir, ok. cualquiera le da lo mismo. Sí, gracias, profe. Ok, con gusto. Bueno, entonces les decía que aquí sería 3 por 31.4 entre 4. Aquí sería 5 por 31.4 entre 4. Y ahí tendríamos los primeros tres antinodos, las primeras tres posiciones de los primeros tres antinodos, X1, X2 y X3. Entonces, en esta, bueno, no lo dije, ¿verdad? Pero, es decir, cuando hablamos de, cuando en la parte de, cuando, que alguien me preguntó que qué decía el enunciado, cuando en el problema le dicen, determine el desplazamiento máximo y mínimo, se refiere al desplazamiento transversal, no a la X, porque la X está, digamos, identificada como la posición de los nodos o la posición de los antinodos. Entonces, en la parte C le pidieron que calculara la posición de los antinodos. Cuando le hablan de desplazamiento máximo y mínimo, se refiere a la Y transversal. Entonces, es por eso que yo hago coseno de 300t igual a más 1, ¿verdad? Que me quedaría 4.2, es decir, esa parte yo no la completé, ¿verdad? Es decir, el Y aquí máximo es entonces 4.2 por seno de 0.20 por 0.25 y poner esto en radianes, ¿verdad? Y el Y mínimo, en este caso es menos 4.2 por seno de 0.2 por 0.25. Okay, entonces, en la parte D me está pidiendo los Y, digamos, ¿cómo se llama? Los desplazamientos transversales, ¿verdad?
Bueno, ¿hay alguna duda en esta parte? Profesor, una pregunta. Ujú. La fórmula que nos dieron, ¿verdad? Tenía las X con seno y las T con coseno. Puede ser el caso que nos den una con coseno la X y seno la T y nos pidan calcular los parámetros. Usted dice que haya coseno aquí. Ajá. No, no, porque digamos, solo hay dos posibilidades, que usemos en las y individuales seno, que es lo que usa, digamos, el Tipler, y entonces le genera este resultado, seno aquí y coseno aquí. Y el otro caso es el que les mencionaba, que Sears, por ejemplo, tiene coseno y coseno. Entonces, cuando usa coseno y coseno, le queda el mismo seno, o sea, le queda el mismo sen aquí, y aquí en lugar de coseno le queda seno. Entonces siempre el orden va a ser seno, coseno, si las ondas individuales son con seno. O le queda seno y seno cuando las ondas individuales son con coseno. Qué enredo. Bueno, yo lo escribí en la pizarra. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, muy bien. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer otro. Bueno, vamos a ver este caso. Dice que una cuerda con ambos extremos fijos vibra con su modo fundamental F igual 20 Hz. Entonces es una cuerda, está sometida a dos extremos, ¿verdad? Y le dice que la frecuencia en el modo fundamental F1 es 20 Hz. Quiere decir que ya yo sé que solamente forma un vientre, ¿verdad? Y el modo normal es N igual a 1. Dice, la cuerda está sujeta a una tensión de 10.24 newtons. O sea que Ft son 10.24 newtons. No le pongo T, la T de tensión, porque en estos problemas a veces también piden periodo. Y entonces se le puede hacer un enredo ahí en medio examen, ¿verdad? Confundiendo tensión con periodo. Ok, dice, y tiene una densidad lineal de 0.01 kilogramo por metro. Entonces, en T igual 0, un elemento ubicado en X igual 8 centímetros, se encuentra 5 centímetros, dice, sobre la posición de equilibrio de la cuerda. O sea que está por encima. Es lo que dice la redacción, ¿verdad? Ok, entonces la parte A del problema le dice que calcule la función de onda que describe a la onda estacionaria. Calcule la función de onda que describe a la onda estacionaria. O sea, le está pidiendo la Y resultante, ¿verdad? Está pidiendo la Y, que es la suma de Y1 más Y2. Ok, vamos a hacer primero esa parte. Ok, entonces necesito la onda estacionaria. Voy a suponer que la solución es esta, ¿verdad? 2a seno de kx coseno de omega t. Entonces, en estos problemas yo supongo que las individuales son con seno. No me han dicho nada, ¿verdad? No me dan ninguna información, entonces supongo esa solución. Ok, entonces yo necesito la amplitud individual, la amplitud de la onda individual, necesito el K y necesito el omega. Y los datos que me dieron fueron la tensión de la cuerda, la densidad lineal y la frecuencia. Ok,
entonces, bueno, ya por aquí veo que el omega puedo sacarlo de aquí, ¿verdad? Omega es 2pi por la frecuencia, que sería entonces 2pi por 20. Y ese omega daría 40pi, que son 125.6 segundos a la menos 1. Ya ahí tengo el omega. Necesito calcular el K. Entonces vean que el K, yo lo puedo calcular de aquí. K es 2pi entre lambda, pero necesito lambda. O bien V es omega entre K, pero como quiera necesito la V. Entonces ahí me están diciendo calcule la V, ¿verdad? Entonces la V es raíz de 10.24 entre 0.01. Y esa velocidad a mí me da, revisen a ver si está bien, 32 metros sobre segundo. Entonces ya con esa V yo puedo utilizar esto también. Yo puedo decir que V es lambda por F. Y entonces de aquí ya yo puedo despejar lambda, porque serían 32 entre la frecuencia, que son 20. Y ahí ya tendría lambda. Ese lambda me da 1.6 metros. Pero, profe, también lo podía despejar de la V y omega entre K, ¿no? Y también debe dar lo mismo. El K, sí, entonces aquí con el 1.6 ya yo despejo el K, que sería 2pi entre 1.6. Ya lo hacemos como usted dice. Y eso me da 3.93 metros a la menos 1. Y también se puede sacar de aquí. K es omega. Omega es 125.6 segundos a la menos 1 entre la V, que son 32 metros sobre segundo. Y eso debería dar también 3.93 o 3.927 metros a la menos 1. Ok, entonces ya tengo la K, tengo la omega, pero me falta la amplitud. ¿Cómo haría yo para calcular la amplitud? Para eso me están dando estas condiciones de frontera, ¿verdad? Que están aquí. Me está diciendo que coja la solución de la onda estacionaria y que la evalúe en x igual 8 centímetros, para y igual 5 centímetros y t igual 0. Entonces, lo que tendría que hacer es coger esto, ¿verdad? Y hacer esta evaluación. En y de 0, 0. Ah, no, mentira. Esto es y de xt, ¿verdad? Entonces sería así, en y de x, que es 8 centímetros, o sea, 0.08, 0. Esto tiene que ser igual a ¿quién? A 0.05. Y es más 0.05 porque le está diciendo que está por encima, ¿verdad? Les leo nuevamente la redacción del problema. El problema dice que en t igual 0, un elemento ubicado en x igual 8 centímetros se encuentra 5 centímetros sobre la posición de equilibrio de la cuerda. Entonces le está diciendo que ese y es positivo. De lo contrario, le hubiera dicho que está por debajo de la posición de equilibrio de la cuerda y tendríamos que haberle puesto un menos. Entonces, tengan cuidado con eso en las redacciones, ¿verdad? Que algunas veces hay que poner un signo por ahí. Entonces, esto es igual a esto y esto es igual a ¿quién? A 2a, que es la incógnita, por el seno del K, que es el 3.93, multiplicado por el X, que es 0.08. Por el coseno, que bueno, esto va a dar 1 porque es el omega, que es 125.6 multiplicado por 0. Ok, entonces de esta relación despejo la A. Y esa A me da 0.081 metros.
Y ya ahora ya puedo escribir la ecuación, ¿verdad? Porque ya lo que haría es que multiplico el 0.081 por 2 y tengo la ecuación. Voy a escribirlo por aquí. Profe, ¿ese coseno está dentro del seno? No, ¿por qué? Ah, no, no. Porque, no, está aparte. Esto es así, así. Y por aparte está coseno. Entonces, y de xt es entonces 2 por 0.081, que eso a mí me dio 0.162 metros, ¿verdad? Seno de 3.93x, coseno de 125.6t. Y ahí está la ecuación de la onda resultante. De la onda estacionaria, que diga. Bueno, la parte B del problema dice que calcule la amplitud máxima del movimiento de la cuerda a una distancia de 40 centímetros desde el extremo izquierdo de la cuerda. Calcule la amplitud máxima, ¿verdad?, del movimiento de la cuerda a una distancia de 40 centímetros desde el extremo izquierdo de la cuerda. Entonces vean que se refiere a la amplitud resultante, ¿verdad? Entonces, para calcular la amplitud resultante, pues lo que tengo que usar es únicamente esto. Esa es la amplitud resultante en 40, evaluado en, dicen, a una distancia de 40 centímetros. Y esos 40 centímetros hay que pasarlos a metros, ¿verdad? Déjenme revisar. Porque... sí. A una distancia de 40 centímetros. Y sería en punto 4, ¿verdad? Entonces sería 0.162 por el seno de 3.93 por punto 4. Y esto sería la amplitud en x igual 40. ¿De acuerdo? Y aquí yo lo hice, me parece que lo hice, no, sí lo hice bien. A mí me da, alguien que por favor me revise, porque es que tengo otro valor. A mí me da esto 0.147, pero yo creo que está mal. Alguien que me lo calcule, porque creo que no da eso. Recuerden que esto tiene que estar en radianes, ¿verdad? Es que aquí estoy viendo que lo hice con 29 centímetros. Y no sé por qué, porque en la redacción del problema dice a 40. Profe, Sí, y a mí me está dando 0,16. 0,16. Sí. Ah, ok. A mí igual. Ok, gracias. 0,16. Y aquí no hay un número que redondee al 6. Ok, metros. Entonces hay un error ahí. O sea, hay un error que yo usé 29 centímetros, no sé por qué. Profe, Sí, 0,162. ok. Ahora sí. Mejor así. Estos problemas es mejor usar 3 cifras significativas. Ok, entonces, la parte C del problema le dice que calcule la masa de la cuerda. ¿Cómo hacemos esa parte? Calcule la masa de la cuerda. Con la densidad lineal. Con la densidad lineal, sí. Correcto. Y despejando la longitud de la cuerda. Vamos a ver. Con la densidad lineal, que sería entonces mu es masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda, la L. Y entonces esto sería el mu por la L, que es igual a la masa de la cuerda.
Entonces el mu lo tengo, pero la L, 2 lambda. 2 lambda, correcto, sí, porque está en la frecuencia fundamental, ¿verdad? Y entonces ya de ahí sería, esa L a mí me da 0.8 metros. Y de ahí ya entonces me queda la masa de la cuerda. La masa de la cuerda serían 0.8 metros por 0.01 kilogramos sobre metro. Y ahí tengo la masa de la cuerda, que pasada a gramos es 8 gramos. Ujú. Ok. Bueno, ¿alguna duda de esta parte? Una pregunta. Ya sabemos cómo calcular las posiciones de los nodos, ¿verdad? Y las posiciones de los antinodos. ¿Qué pasaría si nos preguntaran o si nos pidieran que calculáramos la velocidad transversal en un nodo? ¿Qué creen ustedes? Tenemos las posiciones de los nodos, ¿verdad? Estos son un nodo, un antinodo, un nodo. ¿Qué pasa si nos dicen, o sea, qué observamos experimentalmente en los nodos? Que la amplitud es 0. Quiere decir que esos puntos no se mueven, ¿cierto? Entonces ya por ahí alguien creo que lo dijo. La velocidad transversal en los nodos tendría que ser ¿cuánto? 0, ¿verdad? Porque son puntos que están fijos. Ahora, el punto que está del lado del aparato que produce la vibración, en el laboratorio le dicen que lo considere un nodo también. ¿Por qué? Porque esa oscilación es tan rápida, ¿verdad? Y la amplitud es tan pequeñita que prácticamente usted ve la cuerda, es decir, se comporta como un nodo. Es como que si usted estuviera viendo un punto fijo. El aparato realmente tiene como una varillita, ¿verdad? Que está haciendo la oscilación. Pero al hacerlo tan rápido, pues ese punto prácticamente se ve como que si estuviera fijo. Entonces se considera que es un nodo. ¿De acuerdo? Entonces la velocidad transversal en los nodos tiene que ser 0. ¿Ok? Una pregunta. Sí. ¿Qué valor reportado usted tiene de lambda, del lambda? De este problema, Sí. ya le digo, este lambda me da 1.6. Entonces, para ver si entendí bien, en este caso, 2 veces el valor de la longitud de onda es igual al tamaño de la cuerda, el L de la cuerda. Sí, sí, ¿por qué? No hay algo que no... Es que no me da el valor de L que usamos ahí en la densidad lineal de la Pero cuerda. sí, pero sí da, porque lambda es 1.6. Por eso, entonces el valor de L tiene que ser la mitad de lambda. A mitad de lambda. Mm. O sea, es que la L se calcula, despejándola sería n por lambda entre 2. Y n es 1. Entonces sería lambda medios. 1.6 entre 2 es 0.8. Ah, ok, sí, sí, ya, gracias. Profesor, una pregunta. Ah, Si alguno se restringe pues, de alguna manera mecánicamente, digamos como con una pinza o algo así, la onda sigue transmitiéndose. pero ¿cómo se restringe? ¿A qué se refiere usted con eso? Yo lo pienso como con los guitarristas cuando como que tocan una cuerda de la guitarra, ¿verdad? Y Ajá. en el puro centro lo tocan, tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. Entonces lo que hacen es como que ese punto deja de moverse, ¿verdad? Pero la onda sigue moviéndose y sigue sonando, ¿verdad? Sí, claro. Si eso tuviera uno en el centro y uno le pone como una pinza, ¿va a seguir transmitiéndose la onda? O en particular la guitarra. Sí, bueno, en ese caso serían instrumentos, digamos, en este caso no, porque en este caso no tiene sentido, ¿cómo se llama?
qué sé yo, tocarlo, pero digamos, es decir, como con una pinza, como usted dice, tratar de posicionarse ahí, sino que más bien lo que usted dice es el otro tema que vimos ahora de último, que es el caso de ondas estacionarias en columnas de aire, ¿verdad? Entonces, eso sí tiene aplicaciones. En los instrumentos, efectivamente, en una guitarra, cuando usted toca ciertas partes, ¿verdad? La onda se continúa propagando, pero para eso son los modos normales, ¿cómo se llama? Para caracterizar esos tonos que va produciendo, ¿verdad? Es decir, eso que usted menciona sí tiene aplicaciones, pero en el caso de ondas estacionarias, ¿cómo se llama? Cuando están asociadas con sonido, con ondas sonoras. Porque vea que aquí este no es un problema que esté relacionado con sonido, es una cuerda simplemente que la están poniendo a vibrar en n igual a 1. Pero cuando se tiene un violín, que el violinista llega y toca con ese, no sé cómo se llama eso, que toca, ¿verdad?, ciertas partes de la cuerda, son ondas estacionarias. Y entonces lo que uno está escuchando son los diversos armónicos, ¿verdad? Pero sí tiene aplicaciones, es decir, hay problemas de eso, que le dice, por ejemplo, que en qué punto tiene que poner el dedo el guitarrista para que se escuche, qué sé yo, el segundo sobretono. Hay problemas de eso también, ¿verdad? Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Verdad? Ujú. Bueno, yo no sé si fue que le entendí mal al compañero, bueno, si no, él me puede corregir, pero yo creo que una parte como de la duda que él decía era, en caso de que uno tuviera una cuerda que está así vibrando, digamos, igual el caso de que se le ponía, bueno, algún agente externo que la hacía vibrar y todo, y como que en algún punto de la cuerda, o sea, la cuerda está vibrando, pero en algún punto, creo que lo que le entendí, compañero, era como que en algún punto de la cuerda uno sostenía la cuerda, digamos, hacía que dejara de moverse en ese punto. Yo creo que el compañero preguntaba era que si se seguía transmitiendo al resto de la cuerda o si para ahí. Ahí lo que pasaría no sería como que el L disminuiría, nada más. Eh, digamos, sí, la onda sí continúa. Es decir, sí continúa. Lo que pasa es que, digamos, al poner uno el dedo en una cuerda de una guitarra, en un punto en particular, va a cambiar la frecuencia, ¿verdad? Entonces, más bien ahí, entonces el problema es, como le decía él, en qué punto hay que tocar esa cuerda para que entonces se produzca un determinado sobretono o un determinado modo de vibración, ¿verdad? Porque la serie armónica describe, digamos, las notas musicales, ¿verdad? Entonces, depende de dónde se ponga, obviamente, el dedo, este, es decir, la onda no acaba ahí, es lo que quiero decir, sino que lo que hace es que cambia, es decir, cambia la frecuencia, ¿verdad? Porque usted está variando la longitud en esa cuerda, ¿verdad? No sé si... Pero digamos, Ajá. en ese caso, donde se pone el dedo, digamos, Ujú. en el resto de cuerda, digamos, que, que ya no está entre la parte, o sea, el resto, sí sabe cuál parte de cuerda me estoy refiriendo, digamos, después del punto donde pusieron el dedo, Ajá. en ese punto que ya la cuerda ya, bueno, dejaría de moverse y todo, ahí ya la onda no seguiría, No, ¿verdad? siempre está, siempre está. Lo que pasa es que, digamos, ese caso que usted dice digamos, el caso, es que son dos casos por separado. Quizás no lo expliqué, pero lo que usted está diciendo es un caso intermedio y lo que mencionaban Esteban, el otro estudiante, es un caso intermedio. Yo no lo dije. Digamos, hay ondas estacionarias en cuerdas, ¿verdad? Hay ondas estacionarias en columnas de aire. De acuerdo, pero también está el caso
combinado, que es cuando uno tiene un instrumento, ¿verdad? Por ejemplo, una guitarra o un violín que está produciendo sonido. Entonces ahí está la cuerda que están, qué sé yo, produciendo la oscilación de esa onda estacionaria y también está la parte sonora. Entonces ahí hay dos velocidades. Es el caso intermedio. Tiene uno la velocidad en la cuerda, que es raíz de tensión sobre la densidad lineal, y tiene también la velocidad de propagación de la onda en el medio en el que se están propagando, es decir, la velocidad del sonido, por ejemplo, en el aire o en el agua. Entonces, si tenemos un instrumento, ¿verdad? Qué sé yo, una guitarra, estamos estudiando los dos problemas, ¿verdad? Estamos estudiando la parte acústica, ¿verdad? La propagación de la onda sonora y también la parte, digamos, de la onda transversal. Okay, entonces ahí aparece un fenómeno que se llama resonancia, que la resonancia es cuando las frecuencias de ambos sistemas se igualan. Y entonces eso permite resolver problemas de estos, ¿verdad? Ese híbrido que usted menciona, que es una cuerda, ¿verdad? Es decir, con un instrumento que está produciendo sonido. El problema que quería hacer ahora, por cierto, de casualidad, yo creo que está relacionado con esto que ustedes me están preguntando, pero no sé si es exactamente lo mismo, pero bueno, voy a plantearlo y a ver qué les parece. Este es un problema en examen también, viejo. Es como ese híbrido que ustedes mencionan, ¿verdad? Dice, es una cuerda de 25 centímetros de longitud. O sea, le da la L. Una densidad lineal de masa de 20 gramos por metro. Está ubicada a la par de un tubo abierto cerrado de 85 centímetros de longitud. Entonces, le está diciendo que tenemos una cuerda, es similar a lo del instrumento, ¿verdad? Tenemos una cuerda y al lado tenemos un tubo. Y entonces el tubo, dice, está a la par de un tubo de aire abierto cerrado. O sea, que por un lado está abierto y por el otro lado está cerrado. O sea, semiabierto. ¿Ok? De 85 centímetros de longitud. Dice, si la cuerda que está fija en ambos extremos se hace vibrar en su frecuencia fundamental, se genera una onda sonora de gran amplitud, oscilando en su segundo modo de vibración dentro del tubo. ¿Ok? Entonces vean que ese es el problema del instrumento que ustedes me mencionan, ¿verdad? O sea, están comparando dos sistemas, la cuerda y el caso de una onda sonora que se propaga por un tubo. Entonces, el primer sistema que se pone a vibrar es este, ¿verdad? Y lo que hace es que induce en el tubo que está de este lado, produce ese efecto, ese fenómeno que dice ahí, ¿verdad? Si la cuerda que está fija en ambos extremos se hace vibrar en su frecuencia fundamental, se genera una onda sonora de gran amplitud oscilando en su segundo modo de vibración dentro del tubo de aire. Entonces, el segundo modo de vibración en el tubo de aire. Y entonces lo que le está preguntando en todo esto es, halle la tensión de la cuerda. Entonces aquí la cuerda está haciendo esto. O sea, se ve así, se ve nada más un vientre, ¿verdad? Como le llaman ellos. Entonces, ¿cómo encontraríamos la tensión ahí? Ven, este es un problema combinado de ambas cosas, ¿verdad? Y también hay unos, tengo que buscar uno tal vez para el jueves, a ver si lo encuentro. Sí me recuerdo de problemas de esos que mencionan por ahí, de que un guitarrista o un violinista está tocando o interpretando una melodía y entonces en tal tono y cambia de posición ese arquillo, no sé cómo se llama eso que pone encima de las cuerdas, y entonces, ¿verdad? Le da toda una historia ahí y al final le pregunta también algo similar, halle la densidad de masa de la cuerda o halle, qué sé yo, la tensión o alguna de esas cosas, ¿verdad? Bueno, en este caso en particular, vean que para la cuerda el N es 1, entonces yo puedo
usar la fórmula de la frecuencia. F1 es igual a 1 entre 2L, que es la longitud de la cuerda, por la raíz de Ft entre mu. ¿Ok? Entonces, para el caso del tubo, el segundo modo de vibración, ¿qué pasaría ahí? En el caso del tubo, ¿cómo lo podríamos escribir? Entonces, vean que el segundo modo de vibración, pues, ¿qué tengo que usar ahí? Cuando hablamos del segundo modo de vibración. Vean que es un tubo semiabierto, ¿verdad? Entonces, recuerden que en tubos abiertos era 1, 2, 3. Y en tubos semiabiertos, ¿cómo era? 1, 3, 5, 7. Ven, entonces el segundo modo de vibración es igual aquí. A 3 no es igual a 2. Entonces, este es un error muy común, ¿verdad? En los problemas de marque con X, que pusieron segundo modo de vibración y agarran n igual 2. Entonces, vean que es un tubo semiabierto. ¿Ok? Entonces, pues para el tubo yo puedo poner esto. 3/4 por lambda 2 es igual a L. Y de aquí yo puedo despejar lambda 2. Lambda 2 sería 4L tercios. Y esta L no quiero que se me confunda. Vamos a ver, a esta le voy a poner una T para referirme al tubo. Y esta una C para referirme a la cuerda. ¿Ok? Entonces esta es la del tubo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora lo que sigue es que necesitamos igualar ambas ecuaciones, porque para que este sistema induzca una frecuencia de oscilación en este otro sistema, en este tubo que está aquí, tiene que haber ocurrido la resonancia. Es decir, la frecuencia, es decir, es igual en ambos sistemas para que pueda ponerlo a oscilar. Es decir, para que pueda generar una onda sonora que se propague por el tubo. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago aquí es que eh, igualo estas dos ecuaciones, suponiendo que la frecuencia del sistema es la misma. Entonces sería 1 entre 2L de la cuerda por la raíz de Ft entre mu, tiene que ser igual a ¿qué? A la frecuencia del tubo, que en este caso recuerden que V es lambda por F. Entonces la frecuencia aquí que sería V entre la F, entre la lambda 2, en el segundo modo de vibración. ¿Ok? Y esto tiene que ser igual a 3V entre 4L del tubo. ¿Ok? Y ya de ahí puedo despejar la T, la Ft. Ahora vean que la onda se está propagando aquí en el tubo. Entonces aquí es la velocidad del sonido en el aire. La velocidad del sonido en el aire es aproximadamente 343, 344 metros sobre segundo a temperatura ambiente. O sea que no se lo tienen que decir. Usted, eh, si le dicen ya que es a temperatura ambiente, utilice el valor que usa el Tipler, ¿verdad? Yo estoy usando aquí 343. Ahora, si usa 344, hay una leve diferencia, ¿verdad? En este momento no recuerdo qué valor usa el Tipler en aire. Déjeme ver. Profe, perdón, Dígame. ¿cómo fue que relacionó las ecuaciones? Porque aquí se da el fenómeno de resonancia. Cuando la cuerda comienza a vibrar en el modo fundamental e induce la, digamos, la presencia de es decir, que aparezca una onda sonora en el tubo, eso ocurrió por el fenómeno de la resonancia. La resonancia es cuando ambas frecuencias se igualan. Es decir, la amplitud en las ondas estacionarias tienen
esa frecuencia natural. Entonces, si esto comienza a oscilar y produce una onda aquí, es porque la frecuencia en ambas tiene que ser la misma. Es decir, decimos que ambos sistemas entraron en resonancia. La resonancia no solo es en ondas mecánicas, sino también en ondas sonoras. Eh, por ejemplo, cuando vimos oscilaciones, dijimos que también es resonancia. Por ejemplo, cuando alguien quiere sacar un carro, por ejemplo, que se metió en una cuneta, ¿qué hace la gente? Lo comienza a empujar, ¿verdad? Lo comienzan a empujar. Y no sé si han visto que la gente le da un empujón, lo deja que se venga, el que le está ayudando al señor a sacar el carro, ¿verdad? Lo deja que se venga y cuando el carro viene bajando, o sea, ¿verdad? Entonces cuando él va subiendo otra vez el carro, cuando va la llanta a salir, él ahí aplica una fuerza. Es decir, deja que el sistema primero oscile, ¿verdad? Y en un momento dado le aplica una fuerza para sacarlo. Eso es cuando ambos sistemas entraron en resonancia. Lo mismo ocurre aquí. Cuando la cuerda comienza a oscilar, induce la aparición de una onda sonora en el tubo. Y para que eso ocurra, la frecuencia tiene que ser la misma. Decimos que ambos sistemas están en resonancia. Y entonces las iguala. Y una vez que las iguala, pues entonces de ahí despeja la tensión. Y esta V les decía que es 343, 344. El Tipler usa, ahora mismo no veo un problema, pero hay que ver cuál usa, 343 o 344. Y despejándolo de aquí, esa tensión a mí me da, para que revisen, 458 newtons. Okay. Voy a buscar uno de esos que ustedes dicen había uno muy bonito, me acuerdo de alguien que tocaba un instrumento y le pedía que calculara la longitud total de la cuerda, creo que era así, y le daba una porción, un tramo de esa cuerda, ¿verdad? Ujú. Profesor, en el aire depende de la densidad, la velocidad de la oscilación. La velocidad de la onda sonora, ¿es usted? Sí, la longitudinal. Sí, la velocidad, recuerde que es el módulo volumétrico entre la ρ. Sí, sí. Pero entonces, digamos, si es a temperatura ambiente en aire, ya el valor es 343 o 344, dependiendo de lo que use el libro, como valoras, digamos, el valor que use el libro, ¿verdad? Pero también recuerden que la velocidad se puede calcular así, ¿verdad? Una raíz del módulo volumétrico entre la densidad de la sustancia, ¿verdad? Entonces podría ser también eso, que le den la densidad de la sustancia y el módulo, para que uno calcule sí, la velocidad. Ujú. Bueno, vamos a hacer uno más y ahí acabo. Es cortito. Este que vamos a hacer es similar al anterior. Voy a leerlo. Dice, un artesano fabrica un pequeño órgano con tubos cerrados, arreglados para vibrar en su segundo armónico. Entonces ya le está diciendo que es un tubo cerrado o semiabierto para vibrar en el segundo armónico.
El tubo más corto tiene 98.3 centímetros de longitud. El más corto. Al tocar esta nota, uno de los otros tubos entra en resonancia con él en un armónico adyacente. Ven que todo eso ahí le está dando información. Voy a terminar de leerlo y lo volvemos a leer. Dice, provocando un aumento de intensidad indeseado. Entonces la parte A le dice, encuentre la frecuencia emitida por el tubo más corto. Parte A, encuentre la frecuencia emitida por el tubo más corto. Y la parte B le dice que la longitud del tubo causante de la resonancia, o sea, que encuentre esa longitud. La longitud, pensé que era un dato. Lo que le está diciendo es la longitud del tubo causante de esa resonancia. ¿Okay? Dice, considere una velocidad del sonido en el aire de 343. O sea, ya le están diciendo que dentro de esos datos, la velocidad del sonido en el aire son 343. Pues vamos leyéndolo otra vez. Dice, un artesano fabrica un pequeño órgano con tubos cerrados. ¿Verdad? No sé si han visto esos órganos, ¿verdad? Es como una escalera, ¿verdad? Van cada vez más largos, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces dice, con tubos cerrados, arreglados para vibrar en su segundo armónico. El tubo más corto tiene 98.3 centímetros de longitud. Al tocar esta nota, la nota de ese tubo, ¿verdad? Uno de los otros tubos entra en resonancia con él, ¿verdad? En un armónico adyacente. Ya le estaba diciendo que entra en resonancia, o sea que las frecuencias se igualan, ¿verdad? Provocando un aumento de intensidad indeseado. Entonces calcule la frecuencia emitida por el tubo más corto y la longitud del tubo causante de la resonancia. Bien, entonces vean que le dice que es un tubo cerrado. Entonces, para tubos cerrados o semiabiertos, la frecuencia es N, V entre 4L. Entonces, de ahí yo puedo ya calcular la frecuencia. ¿Cuánto vale la N? Dice que es en el segundo armónico. Entonces, es 3 por 343 entre 4 por 0.98. Bueno, aquí sería 0.983, ¿verdad? Pasándolo a metros, ¿verdad? Que es el tubo más corto. Y ahí me da la frecuencia. Esa frecuencia me da 261.63 Hz. Ok, y para la parte B, pues entonces vean que se busca un tubo que sea capaz de lograr el fenómeno de la resonancia, o sea, de que entre en resonancia en el segundo armónico. Entonces, vean que nuevamente N es 3, ¿verdad? Y le dice que es en un armónico, bueno, o sea, en este caso N es 3, y le dice que es para un armónico adyacente, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que se puede hacer ahí? Vean que el orden es N igual 1, N es igual a 1, 3, 5, 7. ¿Ok? Entonces, aquí sí hace falta leerse un poquito la teoría, ¿verdad? De esta parte de los tubos, porque ahí le explica que ese orden, la N, decrece. Si el N decrece o disminuye, o sea, si me muevo hacia la izquierda, entonces la longitud del tubo debe de crecer en la misma proporción, ¿verdad? Es decir, es parte de la teoría, a fin de que la frecuencia se mantenga igual, es decir, que se mantenga la resonancia, ¿verdad? En el otro tubo, ¿verdad? Entonces aquí, pues, lo correcto no es escoger uno, sino es escoger n igual 5. Y entonces ahora ya yo puedo calcular esa longitud, que sería NV entre 4F. Serían 5 por 343 entre 4 por la frecuencia fundamental, que son 261.63. ¿Ok? Y eso, la longitud me da 1.64. Y efectivamente vean que es mayor que 0.983, ¿verdad? Entonces, en esta parte, jóvenes, este libro
le da algunos detalles en la parte teórica acerca de estos sistemas cuando entran en resonancia, ¿verdad? Puede ser una cuerda con un tubo abierto en ambos extremos, o puede ser el caso de un pozo, que les mencioné yo ahora, ¿verdad? Un pozo que tiene una profundidad dada y entonces le dan las frecuencias en sus respectivos armónicos y le dice que calcule la profundidad del pozo. Entonces es un problema también muy común, ¿verdad? Pero hay que saber esos detallillos aquí a la hora de escoger el N, ¿cómo se llama? El N eh, adyacente, ¿verdad? En esta secuencia. Profe, ahí el 1.64 es del tubo más largo. Sí, correcto. Ujú. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, quedaríamos aquí y nos vemos el jueves. El jueves terminamos con este material. Recuerden que el examen está para este jueves en 8, ¿verdad? Que creo que cae 1 de octubre. Entonces, Profe, dígame. es que, bueno, yo fui la que le mandé el correo ayer preguntándole sobre lo del examen Sí. y pregunté por el grupo y varias gente eh, también externó que les serviría que fuese el jueves. Casi que la mayoría de los que hablaron, exceptuando una persona, Ujú. dijo que les serviría que si fuese el jueves. ¿Pero Entonces, cuál y no jueves? sé. ¿Cuál jueves dice usted? No, no, es que usted se acuerda que usted estipula como una semana del examen y entonces Ajá, usted era el que decidía si era lunes o jueves. exacto, sí. Pero es decir, en esta situación lo vamos a hacer jueves, porque recuerden que tienen que estar los 8 días eh, que se establece de tiempo para el examen. Así que no lo puedo hacer el lunes. Es decir, el de hoy en 8 no lo puedo hacer. La Entonces, verdad, a Ah, mí ok. me sirven todos los jueves. sí, entonces por eso pensé en el jueves, para que fuera, digamos, es decir, no solo acabo este jueves, sino que quedan los 8 días, digamos, reglamentarios para aplicar el examen, ¿verdad? Entonces, Entiendo. lunes no lo voy a hacer. Es decir, si la preocupación es que sí lo voy a hacer, el otro lunes no. Es decir, este jueves, el jueves este que viene, ¿verdad? Terminamos de ver este material y en 8 días, el 1 de octubre, haríamos el examen. Entiendo, profe. Gracias. Ok, bueno, con gusto. Bueno, Bueno, gracias. jóvenes, entonces, quedaríamos aquí y nos, nos veríamos el jueves del próximo jueves, Dios mediante. Vean que esta vez el examen son 3 capítulos, ¿verdad? Entonces, es importante que lean la teoría porque vienen preguntas conceptuales, preguntas de esto, de los armónicos y todo eso. Así que es importante que usted lea la teoría, o sea, que domine bien la parte conceptual. Y pues esta vez entra más materia, ¿verdad? Este es el examen, creo que tiene más materia, porque ya el siguiente, el tercer parcial, es la mitad de los temas de termo y el cuarto es la otra mitad de los temas. Entonces, el examen que más contenidos tiene es este, ¿verdad? Entonces, de ahí hay mucho detalle, mucho detalle conceptual. Bueno, entonces, nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, para continuar. Bueno, hasta luego, jóvenes. Gracias Gracias. por su tiempo, su disposición a escucharme y Profe, por ahí nos vemos. Dígame. una pregunta, nada más como, no es que no sé sinceramente si ya se la habrán preguntado, Sí. pero de pura casualidad no existe la posibilidad de que en el examen uno sí se pueda volver en las preguntas. No, no existe esa posibilidad porque ya yo eso lo había hablado el primer día que nos reunimos. Usted estuvo en esa hora, en la hora en donde discutimos la carta. Sí, Ujú, pues ahí yo lo puse por escrito, precisamente es decir, esté ahí. Es decir, porque si lo digo de boca no tiene validez. Pero no, es decir, no está la posibilidad, le voy a explicar por qué. No es porque yo no quiera. Pasa lo siguiente, en estos exámenes, para permitir que usted se devuelva, necesito aumentar el banco de preguntas. Y el banco de preguntas que tengo no es tan grande. Es decir, lo he ido haciendo poquito a poco, no es fácil plantear las preguntas. Ya ustedes vieron que en este examen que pasó metimos las patas en algunos problemas, ¿verdad? En uno fue que no estaba la opción correcta marcada, en otro era que definitivamente pusimos la solución mal, y eso que lo revisamos varias veces.
Entonces, para yo poder permitir que ustedes se devuelvan, necesito aumentar ese banco de preguntas a un montón más de manera de que no se repita. Entonces, por ahora no, por ahora lo vamos a mantener así como lo tenemos. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, Profe, una preguntilla con respecto a la materia. dígame. Con el N, ¿usted se refiere como a la cantidad de antinodos que se hacen? Perdón. Con el N, ¿usted Sí. se refiere como a la cantidad de antinodos que se hacen? Sí, la N sirve para contabilizar la posición de los nodos o los antinodos y también los modos normales de vibración. Ah, ok. Ujú. Está bien. Bueno, Gracias, profe. ok. Muchas gracias, profe. Que Bueno, pase buenas tardes. gracias, igual a ustedes. Hasta luego. Gracias, profe. Gusto.